Hola, buenas noches. Yo soy la estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Educación Primaria, Mónica Daniela Flores Valle, y esta es la evidencia final del curso de Estrategias para la Enseñanza de la Historia, la cual es una reflexión sobre lo que vimos en el curso y sobre lo que yo aprendí, sobre lo que a mí me interesó sobre el curso y más adelante lo veremos. Esta es una breve introducción de lo que vamos a ver en el video. Como propósito del video es pues presentar obviamente la reflexión sobre lo que aprendí en el curso de estrategias para la enseñanza de la historia que está impartido por la maestra Yasmin Cavazos Pérez. Bueno, continuando con la introducción, en este video se va a presentar los conceptos que me interesaron en el curso, así como también mis áreas de oportunidad y mis fortalezas que yo voy viendo dependiendo del avance del curso. Y también así para ver en qué puedo mejorar y qué fue lo que aprendí completamente. También se va a ver lo que me hubiese gustado aprender en el curso, así como lo que yo creo que se debe mejorar en el curso o lo que se debería de implementar un poco más. Y para concluir, pues vamos a ver el apartado donde voy a explicar eh, lo que pienso, lo que pienso sobre cómo voy a utilizar los aprendizajes que aprendí en el curso en mi práctica docente. Y aquí vamos a empezar con la reflexión del curso, que la primera parte pues consiste en los conceptos vistos en el curso que llamaron mi atención. Entre ellos podemos encontrar ocho conceptos, pero esta es la primera parte de los conceptos. Dice, el primer concepto es diacronía, el segundo sincronía, el tercero anacronismo y el cuarto es fuentes primarias. Para mí, estos conceptos fueron unos que se vieron en la primera parte del curso y para mí me llamaron mucho la atención, fueron muy interesantes para mí y la verdad es que pues me interesó mucho cómo se supone que los niños aprenden historia a base de este tipo de conceptos, ¿verdad? Como por ejemplo, pues yo no sabía que la diacronía era pues la evolución de un lugar a lo largo del tiempo. Y yo tampoco sabía que la sincronía era un suceso que sucedió al mismo tiempo que ocurrió otro suceso. Sí, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba en la primaria, o bueno, toda mi vida, he estado aprendiendo historia, pero pues yo no sabía cómo le llamaban a estas cosas, sino que yo sí sabía que pues los lugares en donde yo vivo pues han cambiado con el tiempo, pero yo no sabía cómo se le llamaba a eso. Por eso a mí me interesó mucho eso. Por ejemplo, aquí en Sabinas pues está la turbina. A lo largo del tiempo pues la turbina ha cambiado. Ese sería un ejemplo de diacronía. Que como tenemos aquí, pues dice que remite a un mismo lugar y cómo va cambiando y evolucionando a través del tiempo. Y la sincronía. Yo tampoco sabía pues que así se le llamaba a ese tipo de conceptos, a ese tipo de sucesos, ¿no? Como los sucesos que ocurrieron al mismo tiempo. Yo no sabía que así se le llamaban, pero sí aprendí en la primaria y en la secundaria y en la prepa y así. Aprendí muchos de estos sucesos que se llaman así, pero yo no sabía que se llamaban así. También tenemos el anacronismo, que dice que es un error que consiste en suponer que sucedió un hecho antes o después del tiempo en que sucedió, o una incongruencia que resulta de presentar algo como propio de una época a la que no corresponde. Con esto yo me imagino como las películas de Jurassic Park o Jurassic World, por ejemplo, pues porque ponen que hay dinosaurios en la actualidad y pues no existen dinosaurios en la actualidad. Pero pues muchos niños piensan que sí existen los dinosaurios en la actualidad porque los ven en las películas. Pues sin embargo, pues es una incongruencia, como lo mismo dice que es el anacronismo. Y pues la sincronía, pues los sucesos que ocurren
al mismo tiempo en el espacio temporal en diferentes lugares. Como por ejemplo, pues yo no conozco muchos porque no me han sucedido, pero también pueden ser como coincidencias, ¿no? Como por ejemplo, el día que yo fui a tal lugar, sucedió esto y a ese mismo día en otro lugar sucedió otra cosa. También se puede ver sincronía en, pues, en nuestra vida cotidiana. Y también tenemos el concepto de fuentes primarias. A mí también me interesó mucho este concepto porque, pues, las fuentes primarias son las que son más confiables. Eso fue lo que aprendí en el curso. Son las que son más confiables porque son las que se obtienen al mismo tiempo que acontecieron los hechos, por así decirlo. Este, y pues las fuentes primarias se pueden encontrar en cualquier lugar, aunque las que sí son muy confiables no son muy fáciles de encontrar en, pues en bibliotecas o no está en nuestras manos, pero sí podemos tener algunos como por ejemplo las fuentes escritas que son como las cartas o las fuentes orales que son como las pláticas o las anécdotas que te cuentan o cosas por el estilo o las fuentes iconográficas que son las grabaciones. Esta es la segunda parte de los conceptos. Como podemos ver, son 8 conceptos los que voy a manejar en esta reflexión. Y como podemos ver, estos conceptos ya van más acercados a lo que estábamos aprendiendo para la práctica docente. Porque estos son los conceptos que a mí me interesaron aplicar, digo, que a mí me interesaron aprender para poder aplicarlos en mi práctica docente. Porque estos ya van más enfocados a lo que es la evaluación y también me puede servir para el diseño de planeación, porque pues ahí también se ocupan las rúbricas, los portafolios de evidencias y pues en todo caso ambos son instrumentos de evaluación y en ambos pues también se evalúa. Entonces, pues en el concepto número 5 tenemos la rúbrica. A mí me interesó mucho el concepto de la rúbrica porque yo no era algo que yo optara para evaluar mis planeaciones y mis actividades y todo eso. Yo nunca usaba rúbricas ni nada de eso, pero últimamente empecé a utilizarla un poco más porque me pareció que es más, que abarca más aspectos y que pues puedes evaluar mejor el aprendizaje de un alumno con la rúbrica, pues ya que tiene diferentes niveles de logro o indicadores o criterios de evaluación. Por ejemplo, pues aquí dice que las rúbricas son guías o escalas de evaluación que permiten establecer niveles progresivos del logro del aprendizaje de un contenido. Pues ya sabemos que las rúbricas se usan para eso, para medir el logro de los aprendizajes de los alumnos. Y tenemos en el concepto número 6 el portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias yo nunca lo he usado, sin embargo, pues me interesa utilizarlo alguna vez como método para evaluar, ya que como nunca lo he usado, pues me llamó la atención porque, pues sí me gustaría aplicarlo en alguna de mis planeaciones. No sé en cuál, la verdad, pero sí me gustaría aplicarlo en historia, sobre todo en historia, porque pues aquí dice que es la selección o colección de trabajos realizados por alumno durante un determinado periodo. Eso podría ser interesante también para los alumnos porque tendrían que estar haciendo trabajos como dibujos o mapas o cosas así un poco más elaboradas. Y aparte de que aprenden historia también, pues se distraen y les va a gustar. Yo creo que les gustaría hacer un portafolio de evidencias. Y tenemos en el concepto número 7 la evaluación, que ahora sí ya abarca pues todo lo demás, que es las rúbricas de portafolio de evidencias y los instrumentos de evaluación. Entonces, la evaluación, que es la base para asignar calificaciones y definir acreditaciones. También permite conocer la evolución de las competencias en los alumnos.
Por eso yo puse el concepto de evaluación aquí porque yo no sabía, pero yo no tenía muy claro cómo definir la evaluación. Hasta que, pues en este curso ya lo vimos un poco más a fondo lo de la evaluación, que no solo me puede servir en historia, sino que en todas las materias que yo planeé, ¿no? Entonces, en historia lo vimos más a fondo y ya supe yo cómo, cómo hacer una evaluación, a qué se refiere, este, qué es lo que miden, para qué lo vamos a hacer, o sea, cosas así. Como ya lo vimos más a fondo, pues ya lo entendí un poco mejor y ya sé que pues a lo largo de la evaluación, a lo largo de un curso o de una, pues sí, de una evaluación, pues se tiene que ver la evolución de las competencias de los alumnos, o sea, de los saberes, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los niños hayan desarrollado a lo largo de una actividad o de una secuencia didáctica o de un proyecto. También tenemos en el concepto número 8 los instrumentos de evaluación, que dice medios para recopilar información sobre lo que conocen y saben hacer los alumnos. Bueno, como en instrumentos de evaluación, yo podría decir que la rúbrica y el portafolio de evidencias pues son dos instrumentos de evaluación. Eso ya lo tengo muy claro y ya sé que todo eso se usa para evaluar de una manera correcta la materia de historia, pero también puede servir para otras materias. Bueno, ya una vez visto los conceptos que puse en la reflexión, ahora vamos a seguir con las cosas que yo supongo que domino o que yo creo que domino. En otras palabras, pues las fortalezas. Ya aquí tengo tres fortalezas que según yo aprendí a dominar en este curso, que por ejemplo la primera es manejo del libro del maestro. Yo pongo que esto ya es una fortaleza para mí porque antes yo nunca había usado el libro del maestro, por lo cual yo nunca supe cómo utilizar el libro del maestro para poder planear. Sin embargo, pues en este curso se vio mucho lo del libro del maestro y cómo usarlo para hacer planeaciones y cosas así, o para hacer secuencias didácticas. Entonces, por eso yo considero que se convirtió en una fortaleza para mí porque lo puedo aprender correctamente. También está el aprendizaje para investigar en el programa de estudios de aprendizaje clave. También, como en el primer aspecto, pues yo nunca había usado mucho el programa de aprendizaje clave para planear, pero pues ahora en este curso pues lo usamos mucho para hacer planeaciones que fueron como ejemplos o así para planear. Y la verdad es que sí me sirvió mucho este curso para poder aprender a manejarme o para aprender a investigar en el programa de aprendizaje clave, así que pues sí lo considero una fortaleza. Y también tenemos las formas de idear actividades para enseñar historia en las planeaciones de acuerdo a lo aprendido en el curso. Con esto me refiero a que, pues con las estrategias que nosotros vimos a lo largo del curso, yo pude diseñar o pensar mejor en nuevas actividades que les puedan llamar la atención a los niños para poder ponerlas en mis planeaciones. Por eso pienso que ahora que pues estuve en este curso, pues me sirvió para incrementar mi creatividad al hacer actividades interesantes para los niños en las planeaciones. Entonces, como todos tenemos áreas de oportunidad y también tenemos fortalezas, pues aquí están mis áreas de oportunidad ahora. Entonces, yo tengo aquí tres áreas de oportunidad que yo considero que son las que están más marcadas al final del curso. Pero dice, la primera dice no saber exactamente dónde se encuentra algún dato para planear. Esto me pasó muchas veces al utilizar el libro del maestro y al utilizar el libro de aprendizaje clave, porque pues a veces se me olvida dónde están los datos, o así tengo que estar buscando ahí media hora en los libros dónde está ese dato específico que yo necesito para mi planeación. Pero en todo caso, pues lo demás está bien, o sea, dentro de lo que cabe, yo ya me puedo manejar muy bien
en esos dos libros, en el libro para el maestro y en el aprendizaje clave, que es el programa de estudios. Y tenemos en el segundo punto el saber correctamente cómo enseñar un contenido. Eso es algo que yo hasta la fecha no sé cómo hacerlo. Quiero decir, a mí se me puede ocurrir una forma para enseñar un contenido, pero tal vez esa no es la forma correcta para enseñarle al niño. Sin embargo, pues eso yo no lo puedo solucionar hasta que esté interactuando con el niño, para que yo, o sea, con los niños, para que yo sepa, pues, cómo aprenden y cuál es la mejor manera de enseñarles un contenido. Y también está el punto 3 que dice saber si utilicé o escogí buenas estrategias para diseñar una secuencia de actividades de calidad. Pues como al final del curso vimos el libro de 100 estrategias para enseñar historia, 100 estrategias o más, creo que se llamaba ese libro. Como lo vimos hasta el último, pues sí tiene varias, no varias, tiene muy buenas estrategias para hacer secuencias de actividades de calidad. Pero pues como lo vimos hasta el último, pues yo no lo ojeé mucho, nada más lo ojeé pues para la última tarea, que era la planeación que nos pidió la maestra. Este, pero pues sin embargo, pues a lo largo del curso, pues yo también, o sea, no supe muy bien si escogía buenas actividades o si escogía lo mismo, si era aburrido o si no era de calidad y cosas por el estilo. Las fortalezas y áreas de oportunidad. Ahora pues tenemos que continuar con el apartado de qué me hubiera gustado aprender. Pues en realidad yo no me quejo. Yo considero que aprendí mucho en este curso de historia, pero sin embargo pues tengo que poner aquí algunas cosas que en realidad pues no, si las hubieran enseñado pues no hubiera habido mucha diferencia, porque yo sí considero que aprendí mucho de todas formas en el curso, pero de todas formas aquí están las tres cosas que me hubieran gustado aprender en el curso. Como primera cosa tenemos los medios digitales para preparar clases didácticas y divertidas para los alumnos. Con esto me refiero a que, pues tal vez alguna sugerencia de plataformas que nosotros pudiéramos usar para diseñar clases didácticas pues, más divertidas e interactivas o juegos digitales que pudiéramos usar, cosas así. Tenemos también en el punto 2 que pues me hubiese gustado aprender más estrategias de enseñanza y aprendizaje que pudiéramos usar con los alumnos. Esto pues debido a que pues la mayoría de lo que vimos en el curso pues fue más sobre el libro del maestro, fue más sobre el libro del maestro y pues de la evaluación, de los instrumentos de evaluación y todo eso, pero no vimos mucho las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Eso lo vimos pues un poco, lo vimos un poco más ya el último cuando estuvimos viendo las estrategias de 100 estrategias o más para enseñar historia, pero pues sí me gustaría haberlo visto un poco más, aunque pues no me quejo porque como quiera sí aprendí muy bien de eso en el curso. Y en el punto número 3 pues tenemos materiales y actividades innovadoras e interesantes para los alumnos. En eso me refiero a que pues pudiéramos haber visto más formas de hacer actividades pues más interesantes, más divertidas para los alumnos, porque pues estamos hablando de historia y a los niños la mayor parte de las veces no les gusta ir la historia porque es aburrida o no es muy interesante. Entonces, si nosotros aplicáramos actividades innovadoras e interesantes, posiblemente les gustaría más la historia. O también podríamos haber visto como materiales y cosas que pudiéramos utilizar en las clases, pues para llamar la atención de los alumnos. Y pues ahora tenemos aquí el apartado de qué mejoras requiere el curso. Pues a mí en lo personal, a mí sí me gustó mucho el curso y yo considero que no debería tener más mejoras, pero puesto que pues el curso que nosotros vimos fue en línea,
y que pues ya próximamente este curso se va a ver en presencial, pues vamos a tener que decidir algunas mejoras para ponerlo en práctica en presencial. Por ejemplo, pues en el punto número uno, pues yo puse que una de las mejoras que requiere el curso fue, bueno, es que pudiéramos haber aplicado una secuencia didáctica con las estrategias enseñadas para un experimento. Creo que sería muy interesante poder diseñar una planeación con una secuencia didáctica o con una secuencia de actividades, mejor dicho, y poder aplicarlo pues con los niños en un salón de clases para saber, pues para hacer un experimento, para ver si en realidad esas estrategias sí funcionan o si no funcionan. Pues a mí me consideraría esto muy interesante, o sea, sería muy interesante para mí poder aplicar una secuencia didáctica así para hacer un experimento y pues se pudiera hacer en presencial, obviamente. Pero aquí en el punto número dos, obviamente puse que pudiéramos haberlo llevado a cabo en presencial para haber abarcado todos los temas sobre estrategias de enseñanza. Y pues aquí remarcando, recalcando, pues el aspecto de que pues pues el curso no fue presencial, pues se tuvo que acoplar a la modalidad en línea y obviamente no pudimos verlo, no pudimos ir a clases presenciales a tener el curso presencial, ¿verdad? Sin embargo, pues también es una mejora que requiere el curso, pues que la aplicáramos o lo aprendiéramos en presencial, pues para poder abarcar ya todo bien, todo el curso como debe de ser. Y en el punto número 3, pues está utilizar más detonantes digitales para llamar nuestra atención y potenciar el aprendizaje. Con esto me refiero a, pues que aplique un poco más de juegos como cuestionarios así interactivos. Creo que al inicio del semestre o en el curso pasado de historia, sí los implementaba y la verdad es que a mí sí me funcionaba muy bien porque pues yo ponía más atención para poder contestar los cuestionarios y también sirvió muy bien pues para recapitular los conocimientos previos que vimos por ejemplo, si la clase pasada pues, fue la clase número 12, y al inicio de la clase número 13, pues me ponen cuestionario de la clase número 12, pues yo estoy recordando lo que aprendí en la otra clase y eso hace que pues yo aprenda mejor los conocimientos o para que yo aprenda mejor pues los aprendizajes que debo de aprender, ¿no? A mí sí me sirvió mucho ese tipo de estrategia, pero pues en este curso no se hizo mucho o creo que no se llegó a hacer. Por eso lo puse. Ya después de toda la reflexión que vimos en el video, pues le toca a el apartado de aplicación futura. El cómo yo voy a aplicar mis conocimientos aprendidos en el curso en mi práctica docente. Entonces, en mi opinión, voy a aplicar estos aprendizajes en mi futura práctica docente porque me resultó interesante cómo se debe de planear bien una clase de historia para que el contenido que le enseñan a los alumnos pues sea provechoso para ellos y lo logren aprender. Sobre todo pues porque estas estrategias que vimos en el curso pues van a llamar la atención de los alumnos y pues va a ser más fácil su aprendizaje. Así que pues yo pienso aplicar estas estrategias, pues las pienso implementar en mi planeación y también en mi forma de evaluar para que así yo pueda hacer un buen trabajo enseñando historia pues, a mis alumnos y ellos puedan aprender todos los conocimientos que tengan que aprender a lo largo de su aprendizaje en la historia. Este, y también pues para que sea un aprendizaje más divertido y más interesante para ellos. Por eso planeo pues aplicar lo que aprendí en este curso, pues cuando ya sea maestra, cuando ya tenga
a mis niños y sea maestra titular, pues yo sí pienso poner en práctica muchas cosas que aprendí aquí, sobre todo pues en la forma de evaluar y en la forma de planear, para que pues no sea aburrido para ellos y que puedan aprenderlo bien. Y así es como yo pienso aplicar mis conocimientos en el futuro. Y pues eso ya sería todo por la reflexión del video. Esto ya aquí sería donde se acaba la evidencia final del curso de estrategias para la enseñanza de la historia. Y pues gracias por ver, gracias por su atención. La verdad, pues como última opinión, pues a mí sí me gustó mucho el curso y pues yo no le pondría más mejoras ni nada de eso porque a mí sí me pareció muy completo la forma en la que aprendimos en el curso, pero pues cada quien aprende de forma diferente y a lo mejor va a haber gente que piense que debería de aplicar más cosas mejores en el curso o tal vez no. Pues en mi caso, pues tal vez no, porque pues yo como sea aprendo. O sea, yo como sea aprendo. Pero pues también tiene que ver el interés del alumno también. En mi caso, pues a mí sí me gustó mucho el curso y espero que tenga que tenga muy buenos resultados aplicando estas estrategias. Y eso es todo. Gracias por ver.